Masejet Sanedrin, Daf Peibet Amudalef 82a, pero comenzamos las últimas 8 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Hagonevet Akasva veamekalel bakosem veaboel aramit kanaim pogreim bo. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente: una persona que roba una kasva. ¿Qué es una kasva? Vamos a ver en la Gemara. O una persona que blasfema a Dios a través de un kosem, de un brujo, que también sobre esto vamos a hablar en la Gemara. O una persona que cohabita con una mujer aramea. Cohabita con una hija de un idólatra, o sea, cohabita con una mujer gentil. En todos estos casos, no obstante, el Bedín no puede condenar a muerte a esta persona, a este pecador, pero los Canaim, los celotes, pueden vengar la venganza de Dios y matar a esta persona, matar a este pecador. Ahorita todo esto que puede matar a este pecador es únicamente en el momento que está pecando. Si ya acabó de pecar, ya no puede, a pesar que lo hizo antes, ¿sí? Y todo esto es una alajá de Moshe Mistinah, una alajá que le transmitió Hashem a Moshe en el monte de Sinai. Sigue diciendo la Mishnah: Kohen sheshimesh betuma en echava kohanim meviim oto lebedin el apirje kunam motzim oto chutz lazara umaftzerim et mojo bigzirin. En esta segunda parte de la Mishnah nos dice lo siguiente: un Kohen que hizo servicio en el Bet HaMikdash trabajó mientras que estaba impuro, estaba tamé, transgrede por un lado. La Torah está escrito: que aprendemos que hay una prohibición, un lav, de que un Cohen no puede trabajar en el Bet HaMikdash mientras que está impuro. Normalmente cuando hay un lav, si lo transgrede, ¿qué se merece? Malkut, latigazos. Nos dice la Mishnah: en un caso que un Cohen trabajó en el Bet HaMikdash mientras que estaba impuro, sus hermanos Kohanim, o sea los otros Kohanim, no lo llevan al Bedín para que le den los latigazos pertinentes, los malcuyot pertinentes, sino los Kohanim jóvenes los sacan a la azará del templo, al patio del templo, y ahí, con palos gruesos, le abren el cráneo. ¿Sí? Así dice la Mishnah. Esto también es una alajá de Moshe Sinai. ¿Sí? Última parte de la Mishnah: Zar sheshimesh bamikdash, Rabbi Akiva omer, behenek v'chachamim omerim bide shamayim. Zar, ¿qué es un zar? Un extraño. Que es un extraño, en este caso un no Cohen. Un no Cohen que hizo servicios en el Bet HaMikdash, que trabajó en el Bet HaMikdash, está prohibido, pero también hay condena de muerte. ¿Qué tipo de condena de muerte? En este caso ya es condena de muerte literal del Bedín. ¿Qué condena de muerte? Mahloket. Rabbi Akiva dice gene, que es estrangulamiento. Y Jajamim dicen no condena de muerte del Bedín, sino de los cielos. O sea, hay Mahloket si es condena de muerte del Bedín. Repito, un no Cohen, un extraño, un zar que trabajó en el Bet HaMikdash, nada más puede trabajar aquí en los Kohanim. Un zar, un no Kohen que trabaja en el Bet HaMikdash, según Rabbi Akiva le damos condena, el Bedín le da condena de muerte de estrangulamiento, y según Jajamim, no el Bedín le da, sino a Kadosh Baruj Hu le manda muerte celestial, o sea, es una muerte física, pero enviada a través de una enfermedad de Hashem, y no que el Bedín condena, lo ejecuta. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara: Mai kasva, amar Rabbi Yehuda kli sharet, vejenu omer vet kesot hanasech, expliquemos esta primera parte de la Gemara. Mencionamos en la primera parte de la Mishnah 3 casos en los cuales el Bedín no lo condena a muerte, pero los Canaim, los celotes, pueden proceder a vengar la venganza de Dios y matarlos. Y el primero de estos casos de la primera parte es Hagonevet HaKasva, el que roba una kasva. ¿Qué es una kasva? Dice Rabbi Yehuda, se refiere a utensilios de servicio del templo, kli sharet. Utensilios kli sharet que se usaban en el Bet HaMikdash para los korbanot. ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo sabemos que tiene que ver eso con kasva? Porque en el pasuk en Bamidbar 4.7 dice vet kesot anasech, sí, refiriéndose a los palitos que se colocaban entre los panes del lejem apanim para que pueda entrar aire y no se dañe, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice ahí kesot. En otro lugar dice kesavot, ¿sí? Kesavot es en plural, singular, ¿cómo se diría? Kasva. Entonces aquí está, kasva es un kli sharet, ¿sí? Kli sharet, no nada más al palito del lejem apanim, sino es uno de los ejemplos que se agarró, es kasva. O sea, kasva específicamente es el palito del lejem apanim, pero se refiere a cualquier tipo de kli sharet. Y nos dice la Mishnah que una persona que roba un kli sharet del Bet HaMikdash, los canaín pueden proceder los celotes pueden proceder a matarlo. ¿Y dónde vemos una pista? ¿Dónde vemos esto insinuado? De que en los versículos en la Torah de que efectivamente lo pueden matar.
Dice la Gemara, lo aprendemos de Bamidbar 4:20, dice, Velo yavou lirot que balá et hakodesh vametu. Balá viene de bliá, de algo que está absorbido. O sea, eso alude a un robo, porque el que roba esconde lo que roba. Entonces, que balá et hakodesh roba y esconde el kodesh, el klisharet. Y después dice que ¿qué? Vametu. ¿Sí? Después dice Vametu, que morirá. O sea que vemos de que una persona que roba el klisharet se merece muerte, no del bedín, sino de los canaín, de los celotes. Muy bien. Seguimos al segundo caso de la primera parte. Vehamekalel ba kosem, Tani Rab Yosef, Yake kosem et kosmo, Rabbanan, Veitema Rabba Bar Mari, hambre, Yakeu kosem, lo ulkono ulmakno. Mencionamos el segundo caso de la primera parte de la Mishnah, es cuando una persona blasfema a Dios a través de un kosem, a través de un brujo. Kesem es un tipo de brujería y el que hace ese kesem se llama kosem. ¿Sí? ¿Cuál es la explicación aquí en nuestra Mishnah? Dos maneras como explicar, ambas son muy similares, pero son un poco diferentes. Rabbi Yosef mencionaba una baraitá que explica que cuando la Mishnah dice Mekolel be kosem se refiere a una persona que dice que este brujo, este kosem, golpee a su cosmó, al que le da la fuerza a él, o sea a Hashem. De cierta forma está blasfemando a Dios. Esta es una explicación. Según Jajamim, hay unos que dicen que según Rabba Bar Mari, una segunda explicación dicen que el caso es cuando una persona está blasfemando, está maldiciendo a su compañero. Pero al blasfemar a su compañero dice que este brujo golpee a él, o sea, a su compañero, y a su creador y a su proveedor. El creador y proveedor se refiere a Hashem, creador que crea todo y provee que provee todo. ¿Sí? Entonces básicamente está maldiciendo a su compañero, diciéndole que este kosem maldiga a ti, a él, o sea, al compañero, y también meta ahí a quién, le cono u le macno, su creador y su proveedor. ¿Sí? Entonces también aquí de cierta forma hay blasfema a Dios a través del kosem. Este es el caso, dos explicaciones cuál es el caso exactamente en la Mishnah. Seguimos, Boel Aramit. Mencionamos en la Mishnah el tercer caso, que es una persona que cohabita con una mujer aramea, con una mujer gentil. En este caso también, no obstante, el bedín no lo condena a muerte, pero los celotes sí pueden proceder a ¿qué? A vengar la venganza de Dios y matarlo. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente: Bae mine Rav Kahana me Rav. Lo pagubo Kanaim mau. Insheye Rav ligmare. Akreyu le Rav Kahana behelme. Bagda Yehuda betoeva neesta beisrael u'birushalayim ki chilel Yehuda kodesh Hashem asher ha'ev. ובעל בת אל נחר. עתה אמר לה, אחי יקריון, עד קרב לגמרי. בגדה יהודה זו עבד כוכבים וכן הוא אומר, כן בגדתם בי בית ישראל נאום השם, ותועבה נעשתה בישראל בירושלים, זה משכב זכור וכן הוא אומר, ואת זכר לא תשכב משכב אישה, תועבה היא, כי חילל יהודה קודש השם, זו זונה, וכן הוא אומר, לא תהיה קדשה מבנות ישראל. ובעל בת אל נחר זה הבעל הכותית, וכתיב בתרי יחרט השם לאיש אשר יעשנה ער ועונה מאהולי יעקב ומגיש מיכל השם צבע כותים. תלמיד חכם הוא לא יהיה לו ער בחכמים ועונה בתלמידים. אם כהן הוא לא יהיה לו בן המגיש מיכל השם צבע כות. Pregunta la Gemara lo siguiente. Listo, mencionamos en la Mishnah que si esta persona, hablemos del último caso de la primera parte, que es cuando una persona cohabita con una aramea. Decimos que los celotes pueden venir y matarlo. Pero bueno, ¿qué pasa? Ese es el castigo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Le pregunta Rav Kahana a Rav, si los celotes no vinieron y no lo mataron, ¿qué castigo le viene? Así hizo algo mal, ¿qué castigo le viene? O sea, ¿qué Hashem le manda? Así le preguntó quién a quién, Rav Kahana a Rav. Rav se olvidó que había aprendido de su maestro respecto a este castigo que se merecía esta persona. Se le fue, se le pasó, se le escapó. Entonces Rav Kahana cuando fue a dormir, le dijeron un versículo en el sueño de Malachi 2:11. El versículo lo cito completo en hebreo. Dice: Bagdá Yehuda betoevan esta Israel Yerushalayim, ki chilel Yehuda kodesh Hashem asher ha'ev, ubaal bat el nechar. Entonces, cuando Rav Kahana sueña este versículo, va corriendo Rav Kahana y le dice a quién, se lo dice a Rav. Y le dice: Mira, este es el pasuk que me dijeron en mi sueño. Cuando escucha Rav ese pasuk, se recordó, porque ahí estaba insinuado el castigo que se merecía una persona que cohabita con una mujer y los celotes no lo mataron. Entonces, ¿cómo está insinuado? Dice, ¿cómo está insinuado? El pasuk se refiere así. Bagdá Yehuda, el lenguaje Bagdad se refiere a Abodat Kohabim, idolatría.
como está escrito respecto a Bat Kohaim en Irmiao 3:20, Ken begatem bi bet Israel neum Hashem. Ahí también está hablando de idolatría y dice la palabra bagad, aquí también bagad. Después cuando dice Betoevane estaba Israel Birushalayim, el lenguaje Toeva se refiere a sodomizar, homosexualismo, Mishkav Zahor. Como dicen en Vaikra 18:22, también la palabra Toeva, Bet Zahar lo Tishka Mishkevisha, Toeva, y ahí está hablando de sodomizar. Vemos de que el lenguaje Toeva se refiere a Mishkav Zahor. Después cuando dice el pasuk Ki Hilel Yehuda Kodesh Hashem, ¿qué significa Hilel Yehuda Kodesh Hashem? Se refiere a una mujer zona, a una prostituta. ¿Sí? Que uno de los pecados que hubo es una mujer prostituta, inclusive que era que Israel, que era una mujer judía. ¿Sí? ¿Y dónde aprendemos esto? Lo aprendemos porque está escrito en Devarim 23:18, lo tie kedeshá mi benot Israel. Vemos que está escrito la palabra Kodesh kedeshá, está escrito la palabra Israel. Entonces vemos de que también en zona mujer, inclusive Israel, hay pecado. Después dice Ubal bat el Nehar, que se refiere cuando una persona tuvo relaciones con una el Nehar, o sea, con una bat el Nehar, o sea, con una persona extraña, con una persona no extraña, sino hija de un idólatra, con una aramea. ¿Sí? Entonces, uno de los casos que está escrito el pecado, ¿cuál es? El caso nuestro, que tuvo relaciones con una mujer aramea. ¿Y qué está escrito sobre todo esto? ¿Qué significa Erbe Onei y Achret Hashem todo esto? Si es un Talmid Jajam, esta persona que está cohabitando con la mujer aramea, enfoquémonos en el último caso de la mujer aramea, no va a tener un hijo, el castigo es de que no va a tener un hijo despierto entre los jajamim, o sea, no va a tener un hijo inteligente que pueda entender y preguntar las preguntas a los jajamim, y tampoco va a tener un hijo que pueda responder las preguntas de los alumnos, que son preguntas sencillas. No va a tener un hijo capaz para eso. Y si es un Cohen, no va a tener el mérito de tener un hijo que traiga la minjá, o sea, que trabaje en el Bet HaMikdash. Y si no es ni Talmid Jajam ni Cohen, ¿qué va a pasar? Yachret Hashem la isha sheria asena. Hashem va a hacerle karet. ¿Qué es karet? Muerte espiritual. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el castigo? Aquí está la fuente. Muerte espiritual. Aquí está. O si está Talmid Jajam, no va a tener hijos buenos. Básicamente no va a tener hijos que van a poder hacer preguntas a los Jajamim, ni que van a poder responder las preguntas de los alumnos, que son preguntas sencillas, ni eso van a poder. Y si es Cohen, no van a poder ¿qué? No va a tener un hijo, este hombre que cohabita con la aramea, que pueda trabajar en el Bet HaMikdash. La Gemara trae otra explicación respecto a este último versículo que mencionamos. Amar Rabbi Hayya bar Abuya, Kol Baal Kutit, כאילו מתחתן בעבודת כוכבים דכתיב הוא בעל בת אל נחר וכי בת יש לו לאל נחר אלא זה הבעל הכותית. Viene Rabbi Hayya bar Abuya y sobre esta parte que mencionamos su Baal bat el Nehar, que dijimos que se refiere a una persona que cohabita con una aramea, Rabbi Hayya bar Abuya nos los interpreta de otra manera. Dice que una persona que cohabita con una kutit, o sea con una gentil, es como si fuese que está contrayendo matrimonio con un ídolo, con idolatría. ¿Y en qué se basa? Porque el pasuk dice Ubal bat el Nehar, traducción literal, se casó con la hija de un dios extraterrestre. ¿Acaso un dios extraño? ¿Sí? Extraño. ¿Acaso un dios extraño puede tener una hija? ¿Qué significa esto? Entonces seguro el pasuk nos está insinuando que una persona que cohabita con una kutit, a través de que cohabita, es como si fuese que se está casando con el dios extraño de ella, o sea, con la idolatría de ella. O sea, es como si fuese que está contrayendo matrimonio con su idolatría. Sí, o sea, también Rabbi Hayya bar Abuya lo interpreta para una persona que cohabita con una kutit, pero para enseñarnos otra cosa, que no para enseñarnos que tiene caret, sino para enseñarnos que es como si fuese que se está casando con Barminan, con la idolatría de ella. Ya que mencionamos una interpretación de Rabbi Hayya bar Abuya sobre el pasuk antes que trajimos, la Gemara trae otra interpretación de Rabbi Hayya bar Abuya, nada que ver con lo que estamos hablando. Y es la siguiente. Vamos a Rabbi Hayya bar Abuya. Katuv al Gulgalto Shel Yoyakim Zot ve'od acheret. זה כנו, דרבי פרדה, אשכחה וגולגלתה, דבי שדיה בשערי ירושלים. וכתוב ילווה, זאת ועוד אחרת, כברה והדר נבוג, כברה והדר נבוג. אמר היי גולגלתה של יהויקים, דכתיב בה, כבורת חמור יקבר שחו והשלך מעלה לשערי ירושלים. אמר מלכה הוא, ולבור אחרה לבזויה, שכלה קרחה בשיראה, והוטבה בשפתה. עתה דביתו חזיתה, נפקת אמרדו לשבבתה. אמרה לה, אמרלה, איידי תתה כמייתה היא דלא כמין שלה, שקרתה לתנונה וקרתה, כי אתה אמר, היינו דכתיב ילווה, זאת ועוד אחרת. Hay un pasuk, mejor dicho, no un pasuk, hay unas palabras que están escritas sobre
la calavera, el cráneo del rey Yoyakim. Si el rey Yoyakim era de los últimos de Malhei Yehudá y era una persona rasha, hacía cosas malas, ¿sí? Hasta el punto que Hashem le dijo a Irmiao al profeta que Yoyakim nunca va a ser enterrado, ¿sí? Está escrito sobre su calavera, sobre su cráneo, Zot veodajeret. ¿Qué significa Zot veodajeret? Traducción literal, esta y aún otra. O sea, refiriéndose que hay una venganza que tendrá y otra más, ¿sí? Esta venganza ya la recibiste, ¿sí? Y aún te corresponde otra venganza. ¿Sí? Así está escrito. Viene Rabbi Yahya bar Abuya y nos explica qué fue lo que pasó. ¿Qué significa esta venganza? O sea, que básicamente Yoyakim va a recibir dos castigos, dos consecuencias, ¿sí? ¿Cuáles son las dos consecuencias? Entonces, Rabbi Yahya bar Abuya nos explica esto. Nuevamente, ¿qué tiene que ver con nosotros? Nada que ver, pero la razón que antes trajimos Rabbi Yahya bar Abuya para interpretarnos un pasú que antes mencionamos, que sí tiene que ver con nosotros, por eso traemos otra cosa que dice Rabbi Yahya bar Abuya para interpretar otra cosa. ¿Qué no viene a interpretar en esta segunda? Que dice Rabbi Yahya bar Abuya, Zot veodajeret. Y esta y aún otra. ¿Qué fueron las dos consecuencias que tuvo el rey Yoyakim? Dice la Gemara, te voy a comentar. La Gemara explica la siguiente historia. Y a través de ella vamos a entender qué significa esas dos consecuencias. Zot veodajeret. Rabbi Yahya bar Abuya era abuelo de Rabbi Pereda. Y él se encontró, o sea, Rabbi Yahya bar Abuya, que era abuelo de ¿quién? De Rabbi Pereda, se encontró con una calavera que estaba tirada en los portones de Jerusalén, hacia afuera de los portones de Jerusalén. Estaba escrito sobre ella, Zot veodajeret, esta y aún otra, que era la calavera de ¿quién? De Yoyakim. Vino Rabbi Yahya, enterró la calavera, enterró el cráneo, y después brotó y salió nuevamente del entierro. Volvió nuevamente y lo enterró, y volvió y salió. Dijo Rabbi Yahya, este cráneo seguramente es del rey Yoyakim, que está escrito sobre él en Irmiao, en la profecía en Irmiao 22:19, que Yoyakim será enterrado con sepultura de asno, ¿sí? Y será atado y arrozado fuera de las puertas de Jerusalén, que es una sepultura de asno, de un burro que cuando se muere lo dejan tirado en cualquier lugar y no lo entierran. Entonces, esto fue dicho sobre Yoyakim. Entonces, seguramente cuando yo voy a enterrar la calavera, la razón que sale y brota otra vez es porque es la de Yoyakim, que fue dicho sobre él, que va a tener una sepultura de asno que no se puede enterrar. O sea, que no se puede, que no va a quedar enterrado, ¿sí? Que va a enterrar y no va a salir, ¿sí? Y también cuadra con la segunda parte del versículo que dice que será atado y arrozado fuera de las puertas de Jerusalén. Cuadra con eso, ¿por qué? Porque la encontró ¿en dónde? A las afueras de las puertas de Jerusalén. Entonces, así, Rabbi Yahya dijo que seguramente es la calavera de Yoyakim. Vino Rabbi Yahya y se dijo a él mismo, al fin y al cabo es un rey. Y no puede, aunque fue un mal rey, no podemos despreciarlo. No es correcto que la calavera quede ahí tirada. Entiendo que no la puedo enterrar, porque ya entendí. Pero ¿sabes qué? ¿Qué hizo? Agarró, la cubrió con unas telas de seda y la puso dentro de una caja. Y la dejó, por lo menos así hay más honra, más respeto, más kabod a Yoyakim, que era rey al fin y al cabo. La esposa vio todo lo que Rabbi Yahya estaba haciendo, ¿sí? Vio que agarró una calavera y la cubrió bonita y la puso dentro de la caja y fue a contarla a sus vecinas. Y le dieron las vecinas, seguramente ese cráneo era esa calavera de la primera esposa de Rabbi Yahya, de tu esposo. Así le dijeron las vecinas a ella, ¿sí? A la esposa de Rabbi Yahya. Seguramente era el cráneo de la primera esposa de él, que la quiere tanto, no puede separarse de él. ¿Sí? No puede separarse de ella, de ese cráneo, por eso la envolvió así bonito, ¿sí? Cuando le dicen eso las vecinas a la esposa de Rabbi Yahya, de inmediato agarra a la esposa de Rabbi Yahya, agarra la caja, la mete dentro de un horno con fuego y se quema todo. Si se quema, ceniza, la caja con la tela de seda, con él, la calavera que pensaba que era la primera esposa de Rabbi Yahya, que tenía extraño, pero en verdad era de Yoyakim. Cuando entra Rabbi Yahya dice, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Dice, no, quemé la calavera, ¿por qué tú no dices? Ahorita entiendo. Primero que todo es de Yoyakim, y ahorita entiendo que es Zot veodajeret. Esta y aún otra. No nada más que no va a ser enterrado y va a quedar tirado en las calles de Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, sino aparte de eso también, ¿qué? Va a estar quemada en el fuego. Esas son las dos consecuencias. Ok, seguimos, volvemos a la prohibición de cohabitar con una mujer aramea, una kutit, una Obed Kohabim. Kiata Ravdimi, Amar Betinosh Hashmonai Gazru Abala Kutit Hayab Alea Mishum Hanashga.
Kiat Rabin Amar, Mishum Nashgaz, Nida Shivcha Goya Zona, אבל משום אישות לית להו, ואידך נשי ובוודאי לא מפקרה. Dice la Gemara lo siguiente, dice dice la Gemara que cuando Ravdimi llegó de Eretz Israel a Babel, dijo lo siguiente: el Bedín de los Hashmonaim decretaron que una persona que cohabita con una mujer kutit, o sea, con una aramea, tiene castigo por las siguientes prohibiciones, no nada más una, varias prohibiciones. 4 prohibiciones. Nun, Shin, Gimel, Aleph. Nashga con Aleph. Nun representa a Nida. Shin representa a ¿qué? Shivcha. Gimel representa a Goya. Aleph representa a Eshet Ish. Una persona que cohabita con una aramea casada transgrede por estas 4 prohibiciones. ¿Por qué Nida? A pesar de que así decretaron los Bedín de Hashmonaí. ¿Por qué o sea, es algo de Jajamín? ¿Por qué? Porque Midoraita Nida nada más aplica para quién? Para una mujer judía. Pero ellos decretaron que también para una mujer gentil. Shivcha, ¿por qué Shivcha? Porque el Kutitz en relación a Israel se considera una Shivcha. Entonces, a pesar que no es una Shivcha 100%, pero decretaron los Jajamín de Bet Hashmonaí que también hay prohibición de Shivcha. Después también hay que Goya. ¿Por qué Goya? La única prohibición que hay Behemet en la Torah, Midoraita, es cuando una persona se casa, matrimonio con una, no nada más relación íntima, sino cohabita, vive, construye una familia con una mujer aramea, ¿sí? Kutit. Ellos prohibieron que inclusive una relación promiscua también está prohibido. Ellos aumentaron eso. Y la 4ª prohibición es Eshetish. ¿Por qué Eshetish? A pesar que mi deoraita no existe entre los gentiles Kiddushin, si no hay Ishut, si no hay problema de Eshetish, porque aunque está casada con un hombre, no se llama casada según el judaísmo. Entonces en mi deoraita no hay Eshetish, pero Jajamín dijeron que ya que está viviendo con él, está exclusiva ella para él, es como si fuese esposa de esposo, y por lo tanto hay problema de Shetish, Midrabanan. Así dice quién, Ravdimi, cuando vino de Eretz Israel a Babel, que así decretaron los Jajamín de Bet Hashmonaim. Sin embargo, cuando vino Rabin, eso es lo que dijimos, es Ravdimi. Cuando vino Rabin, sin embargo, dice: no, hay pecado por 4 pecados, pero el último es diferente. Nun por Nida, Shin por Shivcha, Gimel por Goya, que decretaron estos Midrabanan, y Zain, Nashgaz, no hay Eshetish, sino en vez de Eshetish hay que Zona. Zona, si es Cohen, hay problema de Zona, Midrabanan. ¿Sí? Midrabanan. Pero por Eshetish no hay problema. ¿Sí? ¿Por qué no hay problema? Porque Rabin opina de que aunque está casada la mujer gentil con un hombre gentil, no es ni parecido a Eshetish porque ella sigue teniendo relaciones promiscuas y no es exclusiva para su esposo, entonces no parece ni Shetish, entonces por eso ni de Rabbanan ni hay eso. ¿Y qué va a opinar Ravdimi? Sí, entonces porque no hay Ishut y aparentemente está promiscua, no está exclusiva, y no, él opina que a pesar que no hay Ishut, pero no es promiscua, sí es exclusiva una mujer gentil para un hombre gentil y por lo tanto sí es similar a Shetish y por lo tanto sí podemos decretar una prohibición por Eshet Ish. Más lo que te podemos poner Eshet Ish o no. Seguimos. Amar Rav Hasda, Abba Limalech en Morimlo. Dice Rav Hasda, volvemos a lo que dijimos en la Mishnah. Que dijimos en la Mishnah que una persona que cohabita con una mujer aramea, con una mujer gentil, ¿sí? Los celotes pueden venir y matarlo. Dice Rav Hasda, si un celote viene a preguntarle al Bedín, va donde el Bedín a tomar un consejo en el momento que esa persona está cohabitando con una aramea y viene a preguntarle al Bedín, si viene el celote a preguntarle al Bedín, ¿puedo matarlo o no puedo matarlo? ¿Qué me aconsejas? El Bedín no aconseja a matarlo, porque toda la halajá que el celote puede matar es únicamente cuando es su propia intuición, sin preguntar, pero el Bedín no pueden aconsejar hacer eso. Itmar Dami Amar Rabba Bar Bajana Amar Rabbi Yohanan Abali Malechen Morim Lo Velo de la Shem Piresh Zimbri Varago Pinhas Neera Galav Neepach Zimbri Varago Le Pinhas Neera Galav Share Rodef Hu. Algo similar, ¿sí? Pero también hay otras alajot adicionales. Dice Rabba Bar Bajana entre Rabbi Yohanan 3 alajot. La primera, que es la que mencionamos antes, que si un celote va a preguntarle al Bedín a pedirle consejo en el momento que una persona está cohabitando con una aramea, el Bedín no le aconseja matarla. Tiene que ser algo meatzmo, que venga por su propia parte. Velod, y no solamente eso, sino en el caso de Zimbri, agarramos el caso de Zimbri como un ejemplo.
Zimri tuvo relaciones con Cosbi, que es un Israel. Zimri tuvo relaciones con una aramea. ¿Sí? Cosbi era una medianita. ¿Y quién lo mató? Pinhas, que era celote, era un canaí. Vengó la venganza de Hashem. ¿Sí? Todo lo que puede es únicamente en el momento, como mencionamos en la Mishnah, entre paréntesis lo dijimos, aquí está escrito claramente, en el momento que están haciendo el pecado. Pero ahí es cuando se le da permiso al celote de vengar la venganza de Dios y matar, como pasó con Zimri cuando estaba con Cosbi. En ese momento vino Pinhas y los mató. Como vamos a ver ahorita a continuación, la Gemara va a hablar un poco sobre esto. Pero si ya pasó ese momento, aunque seguro ya lo hizo, pero ya no es el momento mamash, sino lo hizo antes, ahí no se puede proceder a matar. Adicionalmente, tercera alhaja que nos enseña aquí Rabba Hanan Reb Hanan, muy interesante. ¿Qué pasa si aquí estamos otra vez? Zimri, Israel estaba cohabitando con una aramea llamada ¿qué? Cosbi, ¿sí? Y vino Pinhas y le echó la lanza y lo mató, ¿sí? A los dos, ¿sí? Romach Beyadó, ¿sí? ¿Qué pasa si Zimri se volteaba y veía que Pinhas lo iba a matar? Entonces Pinhas se considera un rodef y puede Zimri matar a Pinhas, al Canaí, a los Canaím, al celote, y no hay pena de muerte. O sea que a pesar, esto es un hidur muy grande, porque a pesar que el celote puede, pero ya que no es por Bedín, entonces se considera rodef. Para este punto específico, se considera perseguidor, y si viene la víctima, o sea, no la víctima, el pecador, y se voltea y lo mata, está exento, está patur. O sea, el Bedín no lo mata no le dan condena de muerte al pecador, ¿sí? Ok. La Gemara ahorita, ya que nos habló de Zimri, Cosbi, de todo ese tema de cohabitar con una aramea, mejor dicho, ya que nos habló de cohabitar con una aramea y nos agarró como ejemplo a Zimri con Cosbi, con Pinhas, nos habla un poco de esta historia. Entonces, mientras que estaba Am Israel en un lugar llamado ¿qué? Shittim, ¿sí? No sé si recuerdan Shittim, ¿sí? Llegaron a Shittim y empezaron el pueblo de Israel a tener relaciones promiscuas con las hijas de Moab, ¿sí? Y a raíz de eso, el resultado fue que idolatraron a un ídolo llamado Baal Peor. Muy bien. Vamos a ver qué pasó. Dice la Gemara: Vayomar Moshe el shofete Israel vegomer, halach shifto shel Shimon etzel Zimri ben Salu amrulo, hen tanim dinen nefashot ata yoshev ושותק מה עשה? עמד וקיבץ 24,000 מישראל והלך אצל כוזבי, אמר לה השמיעי לי, אמרה לו בת מלך אני, וכן ציווה לי אבי, לא תשמעי אלא לגדול שבהם, אמר לה אף הוא נשיא שבט הוא, ולא עוד אלא שהוא גדול ממנו, שהוא שני לבטן והוא של אישי לבטן. תפסה בבלוריתה והביאה אצל משה, אמר לו בן עמרם, זו אסורה או מותרת? ואם תאמר אסורה, בתתרומי תירלך, נתעלמה ממנו הלכה. גאו כולם בבכייה, והיינו דכתיב, והם הבוכים פתח אוהל מועד. וכתיב, bueno, explicamos esta parte. Esta la está escrito en el pasuk. Está escrito en el pasuk en Bamidbar 25, ¿sí? Versículo 5, Vayomer Moshe shofete Israel irgui shetanashav nitzmadim leBaal Peor. Le dijo Moshe a los jueces de Israel que cada uno mate a sus hombres que estaban unidos a la idolatría de Baal Peor. Sí, esa fue la orden que recibió Moshe de Hashem. Moshe la delegó. O sea, Hashem le dijo a Moshe que le diga a los jueces, y así efectivamente hizo. ¿Y por qué hizo eso? Porque Hashem estaba con mucha furia. Y la única manera de tranquilizar la furia de Dios era matando a los que estaban unidos a el Baal Peor. ¿Sí? Bueno, fue la tribu de Shimón. A Zimri ben Salú. ¿Quién era Zimri ben Salú? El Nasi, el líder, el presidente de esa tribu, que era Shelumiel ben Tzuri Shaddai. Su nombre real era Shelumiel ben Tzuri Shaddai. Entonces la tribu de Shimón fue donde es un Nasi. Y le dice, mira, le dicen a su presidente, a Zimri ben Salú, o sea, Shelumiel ben Tzuri Shaddai, le dice, mira, aquí están matando a nuestra gente y tú hay pena capital aquí a nuestra gente, están matando a nuestra gente y tú estás tranquilito aquí. Zimri se molestó mucho, agarró a 24,000 personas de Israel y fue donde Cosbi Batsura Midianit y le dijo, por favor ten relaciones conmigo promiscuas, quiero tener relaciones contigo. Le dice Cosbi a Zimri, que era Shelumiel ben Tzuri Shaddai, ¿qué le dice? Yo soy hija de un rey. Si yo soy Cosbi Batsur, mi papá es Tzur. Si era uno de los 5 reyes de Midian, ¿sí? Y mi padre me dijo que no puedo tener relaciones con nadie
sino únicamente con el líder de todo un pueblo. O sea, refiriéndose a Moshe. Le dice Zimri, no te preocupes, yo también soy líder de una tribu. Y no nada más que soy líder de una tribu, sino soy más grande que Moshe. ¿Por qué? Porque yo, Zimri, soy de la tribu de Shimón. ¿Que Shimón de qué vientre vino? ¿Qué hijo es? El segundo, el vientre de su madre. Y Moshe viene de qué tribu? Leví, que es que el tercero, o sea, yo soy más importante. Ella aceptó. De inmediato, Zimri agarra a Cosbi en su pelo por su trenza y la lleva donde Moshe Rabenu. Le dice, Moshe, le dice Zimri a Moshe, dice, Ben Amram, hijo de Amram, o sea, Moshe, ¿esta mujer para mí está permitida o prohibida? ¿Prohibida o permitida? Dice, mire, si me vas a decir que está prohibida, entonces como tú, Moshe, te casaste con la hija de Yitro, Midianit, ¿sí? ¿Quién te la permitió? Ahorita hay una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque Moshe se casó con la hija de Yitro antes de recibir la Torá. Y esto es después de que de recibir la Torá, ¿sí? Pero bueno, pero a Moshe en ese momento se le olvidó la halajá que recibió en Moshe en Sinai, que recibió en Sinai, que una persona que cohabita con una aramea, los celotes pueden que matarlo. Si hubiese recordado eso, no hubiese pasado de que la gente se iba a hacer eso, porque hubiese agarrado y boom, sí, hubiese mandado a otra persona, hubiesen hecho. ¿Sí? Se le olvidó esa parte. Sabía que estaba prohibido, sabía que era diferente, conocido, pero se le olvidó de que había una halajá que los celotes pueden que matarlo, como mencionamos antes. Y a base de esto hubo una pirzá, ¿cómo se llama una pirzá? Una brecha que se abrió y todo el mundo empezó a llorar. De la tristeza, como está escrito en el pasuk ahí en versículo 6, Vehema bohim petajo el moed. Todo el mundo está llorando por la brecha que se abrió. Después está escrito, Uchti vayar Pinchas ben Elazar marra Abraham hace veniskar alaja amarlo aji avi ava lo kach limatani bereitcha me'ar Sinai apolet akutit kanaim pogim bo amarlo kariana de igartai uleve parvanka ושמואל אמר, ראה שאין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם כל מקום שיש חילול השם, אין החולקים כבוד הרב. רבי יצחק אמר רבי אלעזר, ראה שבא מלאך והשחית בעם. Después está escrito que de repente vayar Pinhas ben Elazar, después de esta situación que todo el mundo estaba llorando, ¿sí? No sabían qué estaba pasando, se olvidó todo. Vayar Pinhas ben Elazar, vio algo Pinhas, hijo de Elazar, y ¿qué hizo? Procedió a, como vamos a ver después, a tirar una roma, una lanza y matar. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue de repente que vio algo Pinhas que no vieron los demás? No, dice Rab, tres explicaciones. La primera la dice Rab, vio lo que estaba pasando con Zimri y Cosbi, que estaban teniendo, y se recordó la halajá que enseñó, que aprendió de quién, de su maestro Moshe, que le había aprendido a la halajá Moshe Sinai, y esta que se le olvidó a Moshe que una persona que habita con una aramea puede venir, Canaí, celotes puede venir y matarlo. Le dice Pinhas a Moshe, pero le dice, querido maestro, ají aviaba, tú eres, así le dice, tío abuelo, hermano del padre de mi padre. Claro, porque Moshe era hermano de Aarón, ¿no? Perdón, Moshe, un segundo. Sí, Moshe era hermano de Aarón, que era padre de Elazar, que era padre de Pinhas. Entonces Pinhas dice, hermano del padre de mi padre, ¿tú no me enseñaste acaso cuando bajaste de Har Sinai que estudiaste de Hashem que una persona que cohabita con una kutit, los celotes pueden pueden matar? Ahorita Moshe no podía decir claramente, sí, hazlo, tienes razón, hazlo. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, cuando van a aconsejar el Betín no dice hazlo. Pero le dijo indirectamente, le dije, mira, el que lee esta carta, el que está diciendo esto, el que lee esta carta, le decimos que cumpla lo que dice la carta. Entonces, básicamente, indirectamente le está diciendo, tfadal, adelante, haz eso, así es. ¿Sí? Eso fue lo que vio Pinhas y por eso Pinhas procedió. Segunda explicación, ¿qué fue lo que vio Pinhas? Dice Shmuel, vio lo siguiente. No hay duda que también vio todo esto, pero él dijo, hay un problema. Yo necesito autorización. Está escrito en el pasuk en Mishle 21:30. Un segundito. Sí, normalmente un talmid, un alumno, no puede hacer una orada de alajá en frente de su maestro, ¿sí? Y el que lo hace, hayab mitá, ¿sí? Pero es únicamente cuando no hay Hilul Hashem. Pero cuando hay Hilul Hashem, se puede. Entonces, eso fue lo que vio Pinhas. Pinhas vio el pasuk en Mishle 21:30, que aunque fue dicho mucho después con Shelomó, pero
pero hay muchos versículos que se dieron después, pero ya se sabían desde antes. Este era uno de ellos, ¿sí? Que no hay sabiduría, no hay entendimiento y no hay consejo cuando hablamos de profanar el nombre de Hilul Hashem. O sea, cuando hay Hilul Hashem, en Holkim Kabod Rab no se respeta al maestro, no se respeta al maestro, sino cuando es Leneged Hashem, cuando es algo de Hashem, se procede a hacer. Y por eso él procedió, Pinhas, a matar, a vengar y a hacer esto. Otra explicación la dice Rabbi Yitzhak ben Rabbi Elazar, que vio que vino el Malach Hamavet, el ángel de la muerte, y sembró destrucción, una maguefá, una epidemia, una pandemia, estaba matando a todo el mundo, ¿sí? Y por eso entendió Pinhas, cuando vio eso que el ángel estaba sembrando una destrucción aquí entre todas las personas, entendió que tiene que actuar de inmediato. ¿Qué fue lo que hizo? Por eso procedió a matar. Eso fue lo que vio. ¿Qué fue lo que vio? Eso fue lo que vio. Seguimos. Vayakom mitoch haeda vaikach romach beyado mikan nechnasim bechli zayin lebet hamidrash. Mikan she'en nechnasim bechli zayin lebet hamidrash. Perdón. El pasuk dice, cuando después de que Pinhas vio lo que vio, está escrito Vayakom mitoch haeda, separó del Sanedrín, de la edad del Sanedrín, separó, vaikach romach, y agarró una lanza en su mano. ¿Sí? Podemos deducir que vemos claramente que para poder agarrar una lanza tuvo que pararse del Bedín, o sea que en el momento que estaba sentado en el Bedín, el Bemirash, en la Torá, cuando está así, no tenía la lanza en su mano. Dice la Gemara, aquí vemos de que uno no puede entrar con armas. ¿A dónde? Al Bemirash, a Torá, al Bedín. ¿Sí? ¿Por dónde vemos? Porque vimos que él se paró y agarró el Romach. Vemos que no lo tenía con él. Seguimos. Shalaf shenana veinicha beunkalo veaya nishan veolech al maklo. וכיוון שהגיע אצל שבטו של שמעון, אומר, היכן מצינו ששבטו של לוי גדול משל שמעון? אמרו, הניחו לו, אף הוא לעשות צלחם נכנס. התירו פירושים את הדבר. La Gemara ahorita explica cómo Pinhas logró acercarse había un burdel ahí que estaban todos haciendo todos esos desastres. Y Zimri estaba públicamente con Cosbi. Ahorita, cuando Pinhas va a acercarse, ¿cómo logró acercarse? Cuando lo están viendo que está acercándose con ¿qué? Con una lanza, pues saben que va a matar a alguien, entonces seguramente todos tenían que había miles de personas, tenían que venir y que matarlo. ¿Cómo logró acercarse? Dice, te voy a explicar. La lanza, ¿de qué es? Madera. ¿Y la punta es de qué? De metal. Él sacó la punta de metal, la punta de hierro, y la guardó dentro de sus vestimentas. Y después caminó sobre el palo de madera como si fuese, ¿qué? Un bastón. Entonces le dejaron adelante. Y cuando llegó al burdel ese, cuando llegó al campamento de la tribu de Shimón, dijo, ¿dónde vemos que la tribu de Leví, refiriéndose a él, el Pinhas de la tribu, es más grande que la de Shimón? Es más importante que la de Shimón. Si Shimón está haciendo esto, pues entonces si yo también puedo hacerlo. Mi tribu no es más pura que la de ustedes. Así él se hizo pasar. Cuando la tribu de Shimón escucha eso, le dicen uno a otros, déjenlo pasar y acercarse al burdel. ¿Por qué? Porque él también quiere venir a ¿qué? A tener relaciones, a cohabitar, como nosotros queremos. Se lo dejaron. Y dijeron, si Pinhas lo está haciendo, seguramente inclusive los Perushim, Pinhas era un tzadik grande. ¿Sí? Si Pinhas va a hacer esto es porque también los Perushim, que son los Perushim, los muy muy devotos, también permitieron hacerlo. ¿Sí? Y ahí fue cuando se acercó y todo esto lo hizo para poder acercarse y después puso el metal y tiró la lanza. Vamos a seguir viendo. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan Shishani Simna Azulo le Pinhas, אחד שהיה לו לזמרי לפרוש ולא פירש, ואחד שהיה לו לדבר ולא דיבר, ואחד שכיוון בזכרותו של איש ובנקודת האישה, ואחד שלא נשמטו מן הרומח, ואחד שבא מלאך בגביית המשקוף, ואחד שבא מלאך והשחית בעם. Dice Rabbi Yohanan, 6 milagros le pasaron a Pinhas cuando mató ¿a quién? A Zimri. El primero fue el siguiente. ¿Cuándo puede matar Pinhas? Cuando están pecando, en el momento de pecado. ¿Sí? Entonces, cuando Zimri está viendo que, aunque ya se acercó, está viendo que le va a tirar la lanza, salte y para de tener relaciones y así no puede venir proceder Zimri y matarte. Cosbi podía, otra vez, cuando Cosbi vio que Zimri estaba ahí, para de tener relaciones, perdón. Cuando Zimri estaba con Cosbi, cuando ve que Pinhas está ahí, salta un segundo y se acabó, no te va a matar, porque vimos que un celote, todo lo que puede hacer los celotes es el momento nada más, y no lo hizo. Entonces, primer milagro a favor de que pueda Pinhas matarlo. Segundo milagro es que cuando Zimri ve que Pinhas se le acercó, entiendo que al principio no lo bloquearon por todo lo que dijimos antes, pero cuando ve que se le acercó, tenía que venir Zimri y empezar a gritar, cuidado con Pinhas, viene a qué, viene a matarme. Y no dijo nada. Y así, si lo hubiese dicho, todo el mundo se hubiese acercado y hubiese matado ¿a quién? A Pinhas. No, y no dijo nada Zimri. Tercer milagro, que logró Pinhas apuntar bien y mató a Zimri y a Cosbi justo en los órganos genitales de ambos, justo ahí cuando estaban en esa relación.
¿Para qué? Para que vean todo el mundo que estaba anterior a la relación y la razón que lo mató no es por un odio que le tenía a él o algo así, sino ¿por qué? Por ser celote, porque está haciendo algo mal. Cuarto milagro, que una vez se clavó la lanza en ellos, ¿sí? Se quedaron pegados así como si fuesen la mitad de la relación, para que todo el mundo pueda verlo. Quinto, o sea, los cuerpos se quedaron pegados. Quinto milagro es que cuando tuvo que salir por las puertas, vertical el palo no cabía. Entonces aún ahí que el malaj vino un nes y le levantó las puertas, las agrandó para que pueda pasar. Si lo hubiese movido, se hubiesen caído los cuerpos, ¿sí? Sexto milagro, que vino un ángel, ¿sí? Y como dijimos antes, fue el que sembró destrucción en el pueblo. Y es por eso que los miembros de la tribu de Shimón estaban ocupados en la destrucción, en la maquefá que había, y no vinieron a matar a Pinhas después, no vinieron a matar a Pinhas. Si no hubiese este Malach Hamavet venido a poner destrucción y maquefá, pues cuando ven que aquí Zimri está acercando a matar y mató, pues ahorita vienen y ¿qué le hacen a Pinhas? Lo matan. No lo mataron, ¿por qué? Porque el Malach Hamavet, otro vez que hubo, que el Malach Hamavet, Hashem mandó al Malach Hamavet para sembrar, como dijimos, una destrucción, muerte, pandemia, maquefá, eso, y estaban todos ocupados y pensando, preocupados en eso. sigue diciendo la Gemara, Ba vejabatanu ifnei makom amar lefanav ribono shel olam, alelu ipulu 24,000 מישראל שנאמר ויום מתים במגפה 40,000 והיינו דכתיב ויעמוד פנחס ויפלל. אמר רבי אלעזר ויתפלל ונאמר אליה ויפלל, מלמד כביכול שעשה פעילות עם קונו. ביקשו מלאכי השליל דוחפו, אמר להם הניחו לו, קנאי בן קנאי הוא, משיב חמה ומשיב חמה הוא. Expliquemos esta parte. Dice la Gemara, vino Pinhas, después de que ya salió, se llevó a los cuerpos de quién, de Zimri y de Cosbi, que estaban ambos clavados en la lanza, y los tiró al piso y le dijo a Kadosh Baruj Hu, Ribono shel olam, Rey del universo, por estas dos personas vas a matar a 24,000 personas, porque la maquefá, la epidemia esa que pasó, ¿cuánta gente murió por esa pandemia? 24,000. Entonces, como está escrito en la Torah, que vayú a metim maquefá al babes imalef, ¿sí? Así le dijo Pinhas a Hashem, como si fuese así, que le está hablando fuerte. Y dice, por eso está escrito en el pasuk, vayamot Pinhas vaipalel, rezar, ¿cómo se dice? Vaitpalel, con taf, no dice vaitpalel, se dice vaipalel. Vaipalel es para enseñarte que ¿qué? Melamed, kiviajol, como si fuese que Pinhas peleó con Hashem Itbaraj. O sea, le discutió, ¿cómo tú vas a matar a 24,000 personas? A mandar una pandemia, una epidemia, a matar a 24,000 por dos personas estas. ¿Sí? Entonces, cuando escuchan eso los ángeles celestiales, quisieron sacar a Pinhas de Hashem. Quisieron empujarlo, porque aparentemente está haciendo falta de respeto enfrente a Hashem, hablar así. Les dice a Kadosh Baruj Hu a los ángeles celestiales, déjenlo, porque él es celote, hijo de celote. Él era hijo de Levi ben Yaakov, que fue el que vengó la venganza de Dinah, su hermana, cuando fue a Shechem ben Hamor. No vamos a entrar en eso, ¿sí? Y entonces también Pinhas hizo bien. Igualmente déjenlo tranquilo, porque él es Meshiv Gemá, él es el que apacigua la furia mía, hijo del que apacigua la furia, porque él es hijo de Aarón, que también apaciguó la furia de Hashem en el acontecimiento de Korah, a través de incienso, que hizo incienso. Entonces también aquí Pinhas era hijo de Elazar, hijo de Aarón. Entonces dice, mira, él es hijo de Meshiv Gemá, hijo de Meshiv Gemá, entonces déjalo tranquilo, él hizo bien también. Bueno, ¿cuál fue la reacción del pueblo después de lo que hizo Pinhas? Dice la Gemara, התחילו שבטים מבזים אותו, ראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו הגלים לעבוד כוכבים, והרג נשיא שבט מישראל? בא כתוב ויחסו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, הקדם לו שלום שנאמר לכן אמור הנני נותן לו את בריתי, שלום הוא רואה הכפרה זו שתהא מכפרת והולכת לעולם. Dice la Gemara, la reacción de todo el pueblo de Israel, empezaron a despreciar a Pinhas después de que mató a Cosbi. Dijeron, este es hijo de Putí, ¿sí? Que el padre de su madre le daba de comer a los animales de ¿qué? De Abodá Zara. Yitro era papá de la mamá de Pinhas, ¿sí? Elazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas, como está escrito en el pasuk. Elazar ben Aarón la kachlomi benot putielo leisha, ¿sí? Entonces también el papá de la mamá de Pinhas se casó ¿con quién? Con la hija de Yitro, ¿sí? Entonces dijeron, que descendiente de Yitro, Abodá Zara, va a matar a un nací de Israel, Zimri ben Salú. ¿Cómo puede ser algo así? De inmediato el pasuk dice, no, señor, no
para contrarrestar este argumento de esta reacción del pueblo, de inmediato el pasuk dice, Pinhas ben Elazar ben Aharón a Cohen. O sea, genealógicamente lo identificó con Aharón y no con la esposa, o sea, no con Yitro. Adicionalmente le dijo Kadosh Baruj Hu a Moshe, de inmediato, sé el primero en extenderle a Pinhas un saludo de paz. Y mi meila, y así automáticamente todos los que desprecian a Pinhas y se pelean con él van a estar también obligados a ¿qué? A tener paz con él. Como dice el pasuk, la gene mori netin lo periti shalom. Adicionalmente dice la Gemara que esta capará, esta expiación que expió Pinhas a través de que mató a quién, hasta Zimri y Cosbi, esa expiación va a ser una expiación que va a expiar toda su descendencia. Como dice el pasuk, ve'ayetal olzalo harab berit keunat olam tajat shekinah elav vaychaper al bnei Israel. O sea, no nada más van a tener el mérito de que por Pinhas van a salir todos los Kohanim, sino también la expiación que logró por esta venganza en voluntad de Dios, esa expiación se va a mantener para toda su descendencia. Efectivamente, los Kohanim de Olim, los sumos sacerdotes que tuvieron Israel eventualmente en el primer templo y segundo templo que pecaron y fueron expiados, todos eran ¿qué? Descendientes de Pinhas. Seguimos. Amar Rav Nachman Amar Rav Mai dichtiv זרזיר מותניים אותייש ומלך על קום עמו 424 בעילות בעלות תורשה אותו יום והמתין לו פנחס עד שתשש כוחו והוא אינו יודע שמלך על קום עמו ומתית תנא 60 עד שנעשה כביצה מוזרת והיא הייתה כערוגה מלאה מים אמר רב כהנא ומושבה בצאה תנא רבי יוסף קבר שלה אמה. Dice Rav Nachman en nombre de Rav. El pasuk dice Mishle 30-31, Zarzir, Motnai, Motaish, Melech al kum aimo. ¿Qué significa este pasuk? ¿Qué te viene a insinuar? El pasuk te viene a insinuar el siguiente. Zarzir, valor numérico, ¿cuánto es? Zain 7, Resh 200, otra vez Zain 7, Yud 10, más Resh 200. Total, ¿qué? 424. ¿Sí? ¿Qué 424? 424 que tuvo relaciones. Este Rasha, ¿quién es este Rasha? Zimri con Cosbi, 424 relaciones ese mismo día. Y Pinhas no lo mató de una vez, sino esperó hasta que ya se le vayan las fuerzas por tantas relaciones. Pero Pinhas no sabía que el que estaba ayudándolo, ¿quién es? Hashem, el Nekamot Hashem. Entonces no tenía que haber esperado que esté débil Zimri, sino de un principio podía sin problema matarlo y lo iba a lograr. Otra explicación para el pasú que lo dice en el Abaraitá, que Zimri tuvo relaciones con Cosbi no 424, sino 60 veces, hasta que el Shihbat Zera, el semen, se convirtió en el color de un huevo podrido, de tantas relaciones que tuvo. Y ella, o sea, Cosbi, estaba llena de Shihbat Zera, como un cantero del jardín llena de agua. O sea, mucho Shihbat Zera. Obviamente todo esto es exageraciones, ¿no? Rav Kahana interpreta que el lugar en donde se sentaba Cosbi, más lo que si es de abajo donde se sentaba, o que su cuerpo mismo era el tamaño de un Betsea, que es Betsea 2500 amot cuadrados, muchísimo eso, o sea, no que era así, esto otra vez es una exageración, la idea es que era mucho, y Rabbi Yosef enseñaba en la Baraitá que el vientre de esta Cosbi era del tamaño de una amá, un codo, imagínense ustedes, o sea, que era alguien muy grande, físicamente, ¿no? Seguimos. Hablemos de Cosbi. Amar Rav Sheshat lo Cosbi shema ela shevilnai batzur shema. ולמה נקרא שמה כוסבי? שכזבה באביה. דבר אחר, כוסבי שאמרה לאביה, כוסבי עמזה. והיינו דאמרי אינשי, בין קנה לאורבנה שווילנאי, באי בעיה. בעדי כליפה דקנה שווילנאי, מאי בעיה. גפתה לאימה. Dice Rav Sheshat, en realidad, la mujer no se llamaba Cosbi, sino el nombre real, ¿cómo era? Shevilnai, hija de Tzur. No era Cosbi Batzur, sino el nombre real era ¿qué? Shevilnai Batzur. Shevilnai era su nombre. ¿Y por qué le llamaban Cosbi? Un apodo. ¿Por qué? Dos explicaciones. Una, porque Kizba había, porque engañó a su papá, porque su papá le dijo que nada más puede tener relaciones con ¿quién? Con Moshe, ¿sí? Y ella tuvo relaciones con ¿quién? Con el nacido un Shevet, Zimri. Otra explicación, Cosbi es Cosbi Amze, sacrifica a través mío a este pueblo. O sea, ella decía a su padre, a través de mis relaciones promiscuas con Zimri, va a ser sacrificado y exterminado este pueblo de Israel. Por eso es Cosbi. Esta la llamará, de todas maneras, como dijimos, el nombre real de ella, ¿cuál era? Shevilnai. Shevilnai.
Dice la Gemara, por eso es que hay un dicho popular en el tiempo del Talmud que decía lo siguiente, en relación a hay un dicho popular en relación a una mujer inmoral que decía que es el siguiente: entre los juncos y las cañas de los estanques, ¿sí? Shevilnai, ¿qué hace ahí? Es un lugar muy aislado. Junto al pelado de las cañas, Shevilnai, ¿qué hace ahí? Es un lugar muy alzado. Entonces, seguramente, ¿qué está haciendo? Ahí está haciendo prostitución y ahí está prostituyendo a su madre, porque cuando una mujer es prostituta, pues obviamente baja el nivel también de la familia, de la mamá. Pero ¿por qué en el dicho metían a Shevilnai? ¿Por qué metían Shevilnai? No, porque a base de que Cosbi, el nombre real era ¿quién? Shevilnai. Seguimos. Amar Rabbi Yohanan Hamisha Shemot Yishlo. זמרי ובן סלו ושאלו בן הכנענית ושלומיר בן צורישדאי. זמרי אשר נעשה כביצה מוזרת. בן סלו אשר הסליא עוונות של משפחתו. שאול אשר השיל עצמו לדבר עבירה. בן הכנענית אשר עשה מעשה כנען. ומה שמו? שלומיר בן צורישדאי. Dice Rabbi Yohanan, 5 nombres tenía ¿quién? Zimri. 5 nombres tenía, 5 nombres en total tenía. ¿Cuáles son los nombres? Zimri, 1, 2 Ben Salú, 3 Shaul, 4 Ben Akenaanit, 5 Shelumiel Ben Tzurishadai. Zimri se llamaba porque como tenía muchas relaciones, como dijimos, su semen se convertía después de un tiempo en ¿qué? En el mismo color de un huevo podrido, ¿sí? Ben Sal, por eso Zimri, Muzeret, ¿sí? De huevo podrido. Ben Salu al Sheisli Abonoche Mishpachto. Él causó que recuerden y aprecien a su familia con pecados promiscuos. Y esa familia es de personas promiscuas, ¿sí? Entonces, Ben Salú al Sheisli Abonoche Mishpachto, ¿sí? Él causó que recuerden y aprecien a su familia con esos pecados, Barminan. Shaul, ¿por qué? Porque se prestó para hacer un pecado. Zimri se prestó para pecar ¿con quién? Con Cosbi. Ben Akenaanit, ¿por qué? Porque hizo una acción de Kenan. Kenan era hijo de ¿quién? De Ham, hijo de Noach, ¿sí? Y él ordenó a sus hijos amar y buscar todo el tiempo ¿qué? Prostitución, promiscuidad y demás. Entonces básicamente por eso le llaman Ben Akenaanit, porque hijo de Kenaanit, o sea que como Kenan. Esos son los 4, vamos. ¿Y el quinto nombre cuál era? Shelumiel Ben Tzurishadai. Ese no es por nada que hizo, sino ese es su nombre original, su nombre real. Seguimos. Kohen Sheshimesh Betumah. Ahorita la Gemara procede a la segunda parte de la Mishnah. En la Mishnah mencionamos que un Kohen, hay una prohibición para un Kohen trabajar el Bet HaMikdash cuando está tamé, cuando está impuro. Un Kohen que efectivamente transgredió esta prohibición, es un lab, ¿sí? Un Kohen que transgredió esta prohibición y trabajó en el Bet HaMikdash mientras estaba impuro, los hermanos Kohanim, o sea, los demás Kohanim no le llaman al Bet Din, ¿para qué? Para juzgarlo y darle latigazos, sino que, Malkut como un lab, sino los Kohanim jóvenes los sacaban a la Azara, o sea, al patio del Bet HaMikdash, y con palos gruesos le partían el cráneo, ¿sí? Así mencionamos en la Mishnah. Sí, le abrían el cráneo. Ok. Bien, la Gemara dice lo siguiente. Baimine Rabajá Barjuna me Rav Sheshat. Kohen Sheshimesh Betumah, ¿Hayav mita bide shamayim o en Hayav mita bide shamayim? Amarle, tenitúa. Un segundito. Sí. Amarle, tenitúa. Kohen Sheshimesh Betumah, en Ejaba Kohanim, mevim oto lebet din. El apirjei kuna, motzim oto chutz lazara, potzim et mojo begizrin. Veizal gadatach, mi Hayav bide shamayim, nishveket deliktul bide shamayim. El amay no Hayav, mi kamid, la jamana patre banako beniktul le. Expliquemos esta parte. Viene Rabajá Barrabuná y le pregunta a Rav Sheshat. Importante tratar de recordarnos los nombres porque vamos a ver que es un mahloket al final. Le pregunta otra vez Rabajá Barjuná, ¿a quién? A Rav Sheshat. Le pregunta lo siguiente. Un Cohen que trabajó en el Bet HaMikdash cuando es impuro, sabemos de que tiene un lav y sabemos de que no tiene ¿qué? Pena de muerte. Sí, porque no tiene pena de muerte que el Betín lo condena, porque el Betín no lo condena. Lo que hacemos es que los Kohanim jóvenes le pegan y lo matan, pero no hay condena de muerte por el Betín. ¿Sí? Eso lo tenemos claro. La pregunta es si hay
pena de muerte bideshamaim o no. ¿Hashem manda una muerte del cielo a través de una enfermedad, cosas así o no? Esa es la duda que le tenía Rabajá Barhuná. ¿A quién? A Rav Sheshat. Le dice Rav Sheshat a Rabajá Barhuná, le voy a traer una prueba a nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah dice en la parte que acabamos de leer que un Cohen que trabajó cuando era Tamé en el Bet HaMikdash, los Kohanim no lo llevaban al Bedín para que le den latigazos, sino los jóvenes Kohanim los sacaban a la Azara, al patio, y con palos gruesos le abrían el cráneo y así lo mataban. Dice la Gemara, pero si tú me dices de que efectivamente tenía Hiumita Bideshamaim, pues ¿para qué es necesario que los Kohanim jóvenes vengan y le peguen en la cabeza y le abran el cráneo y lo matan? Si de por sí va a venir, ¿qué después? Va a venir Hiumita Bideshamaim. Vemos de nuestra Mishnah que no hay Hiumita Bideshamaim. Y por eso es que los Kohanim jóvenes le pegaban y así le causaban la muerte. Así dice ¿quién? Rav Sheshat. O sea, repito, Rabotay, escuchen bien, Rav Sheshat opina que si hay Hiumita Bideshamaim no es necesario que los jóvenes peguen y maten. Si los jóvenes Kohanim, la Mishnah no dice que la costumbre, en la Jomesh Mishnah que los jóvenes Kohanim pegaban y mataban, es porque no hay Hiumita Bideshamaim, porque si no, no era necesario. Así opina Rav Sheshat, así dice Rav Sheshat de nuestra Mishnah. Viene Rabajá, discute, dice, no, al revés. ¿Qué más va a decir? ¿Que no hay pena de muerte Bideshamaim? Si no hay pena de muerte de Bideshamaim, ¿acaso hay algo que no hay pena de muerte ni de Bedín ni de Bideshamaim y nosotros vengamos y permitamos que nosotros peguemos y demos pena y demos muerte? O sea, nosotros Kohanim jóvenes, no existe eso. O sea, Adraba, del hecho de que vemos en la Mishnah, o sea, que Rabajá dice al revés, del hecho que vemos en la Mishnah que los Kohanim jóvenes le pegaban con los palos y le abrían el cráneo y así lo mataban, de ahí vemos que efectivamente sí hay Hiumita Bideshamaim. Y ahorita la Gemara se enfoca en Rabajá, en el último argumento. Otra vez, Rabajá se basa para decir lo que dice en el siguiente argumento. No existe la posibilidad que alguien mate a una persona, que hay una halajá en Moshe Sinai, o que nosotros matemos a una persona cuando no tiene ningún Hiumita. Así en eso se basa Rabajá. Y por eso él dice, si lo pueden matar es porque seguro hay Hiumita. Así dice Rabajá. Él se basa en qué otra vez? Su argumento se basa en la llave. ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave del punto que qué? Que no podemos matar a alguien si no tiene ningún tipo de Hiumita. No existe esa posibilidad. Miren la que me pregunta, ¿velo? Ve a Tanamish la cabellana. Pedí magnesimo todo el equipo. Ramana pate van a catinale. Hamar vino a mar shekish. Me escucha el que le totas esquina. Te cabra que te la u. Ve a Gonev. Kasva. Hamar viuda. Beklisha esta esquina. Ormis. Velo le avoli. Ve bala de taco de suameto. A ver a me caleta cosem. A tener biosevia que cosem et cosmo. De mir de quien bareje Hashem. Ve a boele tacotit. A que lo rabcana behalme. Ve adquirir Rablik Mare. Entonces la Gemara hace varias preguntas en contra de esta base de Rabajá. Dice, mira, no me cuadra, porque en la Mishnah antes vimos en página 81b que una persona que hace un pecado y le dan latigazos, y nuevamente hace un pecado y le dan segunda vez latigazos, y nuevamente que hace tercera vez un pecado, Betín, ¿qué hace? Lo mete, ¿se recuerdan? En la clase anterior, en una celda, y le dan de comer cebada hasta que se revienta su estómago y así muere. Ahorita en este caso, la Torá no le da ninguna pena de muerte. Ninguna pena de muerte de acá. Y aún así, el Betín indirectamente causa la muerte de ellos. Vemos que aunque no hay pena de muerte, sí podemos causar la muerte. Entonces no es correcto. La base de entendimiento que tenía Rabajá dice la Gemara, no. Ya Rabbi Irmía, en nombre de Reshakish, dijimos en la clase anterior, de que estamos hablando cuando una persona hizo una provisión de un lab que tiene malkut de un karet. Entonces el karet sí es Hiumita Bideshamaim. ¿Sí? Entonces por eso podemos adelantarnos y matarlo. Sigue preguntando la Gemara, pero un segundo. Gonebeta Kasva. ¿Sí? Gonebeta Kasva, ¿qué es? Al principio de la clase. La primera Mishnah que vimos al principio de la clase, en la primera parte de la Mishnah, 3 casos. Gonebeta Kasva es una persona que roba, una Kasva, que es una persona que roba. Bueno, ahorita vamos a explicar. Vamos a ver qué es eso. Pero de todas maneras, Gonebeta Kasva, que decimos, uno que roba, Canaín poquimo, los celotes pueden venir y que matarlo, a pesar que no hay ninguna pena de muerte. Dice, bueno, no. No me preguntes de ahí, dice la hermana, no me preguntes de ahí, porque Rabbi Judá ya dijo que Kasva que es Klisharet, y Klisharet está insinuado en la Torah, dale 4:20, está insinuado en la Torah la muerte. Entonces, ya que está insinuando muerte, uno puede venir y proceder aunque no es una fuente 100%, pero está insinuado, puede venir a matar. Sigue preguntando la hermana, bueno, el próximo caso, Mekalelet Hashem, Mekalelet Kosem, una persona que blasfema a Dios a través de un Kosem, que no tiene que Hiumita, y aún así está escrito que los celotes pueden venir y matarlo. Dice, no, ya Rabbi Yosef explicó que se refiere a cuando una persona
dice que le pegue este brujo a quien lo hizo a él, o sea, a Dios, que es básicamente blasfemar a Dios. Y una persona que blasfema a Dios tiene mitad betín. O sea, aunque no es igual que está blasfemando a Dios, sino es a través de un brujo, etc. Sí, pero es similar. Entonces, por eso sí hay cierta mitad y por eso puede proceder ese lote y matar. Última pregunta, dice la Gemara, Boeleta Kutit, el que cohabita con una mujer aramea, ¿sí? Está escrito en la Mishnah que el celote puede venir y matarlo. Y no hay ningún hiumita en la Torah para esto. Dice, no, si se recuerdan, ya mencionamos que Rav Kahana soñó con un sueño y que le dijeron un pasuk y él se lo fue a decir a Rav, y Rav se recordó cómo interpretar el pasuk, que Yahret Hashem le dice que deben decir que una persona que está en Jajam no va a tener descendencia buena, y si es Cohen no va a tener descendencia que va a trabajar en el Betamigdash, si no es ni uno ni otro que va a ser Karet, o sea que sí hay cierta muerte, y por eso se puede proceder a que los celotes pueden proceder a matar. Entonces la base que dijo Rav Jaja, la base de entendimiento de él sigue cuadrando que ¿qué? No tenemos ninguna pregunta en contra de eso. Que si efectivamente no hay ningún tipo de muerte, no puede ser que permitas matarlo. Si no tiene ningún tipo de muerte, ni persistir en nada, entonces seguro si lo permitas matar, porque seguro hay Hiumite de Shammai. Hasta ahorita preguntamos varias preguntas en contra de Rav Jaja y las respondimos. Ahorita la Gemara se enfoca en Rav Sheshat. Rav Sheshat, ¿qué dice? Rav Sheshat dice que un Cohen que trabajó, Rav Sheshat discute, ¿sí? Que trabajó en el Betamigdash con Tumá, no tiene pena de muerte, ¿sí? ¿Y cuál es la prueba del al revés? La prueba es al revés, que el hecho que lo tienen que matar es porque no hay pena de muerte celestial. O sea, el hecho que lo tienen que matar los jóvenes Kohanim es porque no hay Hiyumita de Shamayim, ¿sí? O sea que aunque no tenga Hiyumita de Shamayim, pueden proceder y que matarlo, ¿sí? Al revés de Rabaja. Bien, la Gemara le pregunta, no me cuadra. Eiti ve hayotzek, ve habolel, ve hapotet, hamoleach, hamenif, hamagish, ve hamesader et hashulchan, hametiv et hanerot, ve hakometz, והמקבל דמים בחוץ פטור, ואין חייבים עליהם לא משום זרות, ולא משום טומאה, ולא משום מחוסר בגדים, ולא משום לחוץ ידיים ורגליים. מקטר חייב, מה אליו מיתה? לא באזהרה, אלא זר נמי לאזהרה, והכתיב אזהרה קרב יומת, הכדאיתא והכדאיתא. מכלל דיוצק ובולל לאו נמי לו, והתניא אזהרה ליוצק ובולל מניין, תלמוד לומר קדושים יהיו ולא יחללו. מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. מיטיב ואלו הן שבמיתה טמא ששימש תיופתא. Viene la Gemara y pregunta en contra Rav Sheshat. Viene Rabaja, de hecho. El mismo Rabaja pregunta en contra de Rav Sheshat. Y con esto acabamos. Otra vez, ¿qué dijo Rav Sheshat? ¿Qué dice Rav Sheshat otra vez? Que podemos matar a alguien en ciertos casos, aunque no tenga ningún tipo de Hiyumita. Y por eso aquí, el hecho de que él trae prueba de la Mishnah, que el hecho de que los Kohanim jóvenes lo tienen que matar, es porque no hay Hiyumita, porque si no hay Hiyumita de Shamayim, no es necesario matarlo. O sea, repito, que Rav Sheshat discute con Rabajá y discute en esa base de Rabajá y opina que una persona que no tiene Hiyumita en absoluto, aún así hay posibilidad de que puedan venir otras personas y matarlo cuando comete un pecado. Viene la Gemara, viene Rabajá y le pregunta a Rav Sheshat de la Mishnah Masejet Zevachim, página Kufyut Bet Amud Bet, 112a. La Mishnah está hablando sobre diferentes tipos de korbanot, diferentes tipos de ofrendas. Entre ellos minja. Minja, que es una ofrenda que se trae de harina. Y nos dice lo siguiente, tiene varios procesos. El último proceso de este minja, ¿cuál es? Ponerlo en el mizbeach, en el altar. Pero antes, harina con aceite. Primero se le vierte aceite, un proceso. Segundo proceso, se mezcla. Tercero, después de hornear, se rompe en pedazos. Después, cuando es un corbán, ¿sí? Se le pone sal, ¿sí? Después se le hace tenufá, que es agitar, ¿sí? Enfrente, atrás, arriba, abajo, ¿sí? Después magish lo acerca al mizbeach. Después hay un proceso del lejem apanim, que se arregla el lejem apanim en el shulchan, en la mesa de los panes, de los 12 panes. Hay otro proceso que es preparar las velas. ¿Qué significa preparar las velas? Que limpia los diferentes tipos de procesos que hay en el Betamigdash. Preparar las velas, ¿qué es? Limpia lo que queda de aceite del anterior, de las mechas anteriores y las cambia, todo lo deja bonito, ¿sí? Después, en minja, cuando hablamos de cobrar minja, que es de harina, después de hacer todos los procesos antes mencionados relacionados con minja, se hace kometz. ¿Qué es kometz? Se saca un kometz. No vamos a entrar mucho en detalle, pero con el puño, con los 3 dedos del medio, se agarra, se limpia aquí arriba con este dedo pulgar y con el meñique se limpia abajo, y eso se lleva ¿a dónde? Al mizbeach, ¿sí?
Ahorita, en el caso de un animal que se sacrifica, también hay un proceso que es agarrar la sangre con un utensilio. ¿Sí? ¿Sí? Ahorita, todos estos trabajos que mencionamos, todos estos procesos, si el Cohen lo hace fuera de la Azará, está mal, pero está patur, está exento. ¿Exento de qué? Vamos a ver. Está exento. Igualmente, todos estos procesos, que otra vez, si se fijan, todos estos procesos son procesos intermediarios. Cuando digo intermediarios me refiero, intermedio, perdón, que no es el final. El comets no es el final es colocarlo en el Mizbeach. Recibir la sangre no es el final es colocarlo en el Mizbeach. Todos estos procesos son procesos intermedios, ¿sí? ¿Sí? Intermedios. Entonces nos dice la Mishnah, si estos procesos, uno de estos procesos se hizo fuera del Bet HaMikdash, exento. Igualmente, si uno de estos procesos, uno de estos trabajos lo hizo no un Cohen, sino un Zar, un no Cohen, ¿sí? Entonces también no hay pena de muerte. Y tampoco, también si lo hizo cuando está tamé, o cuando lo hizo un Cohen, normalmente tiene que hacerlo con sus vestimentas. Tiene que trabajar, si lo hizo sin sus vestimentas, o también un Cohen tiene que lavarse las manos y los pies. No lo hizo con todas esas cosas, está patur. Así nos dice que la Mishnah. Repito, todos estos procesos que son, ¿qué? ¿Cuál es el común denominador de todo este proceso? Intermedio. Si lo hizo afuera, o lo hizo un no Cohen, o lo hizo cuando estaba también un Cohen, o lo hizo cuando no tenía sus ropas, o, a pesar que tiene que hacerlo todo bien, pero lo hizo sin estas cosas, o cuando no había Rajut Yadayim Meraglayim, no había lavado sus manos y sus pies con el kior, entonces está ¿qué? Patur. ¿Patur de qué? No sé. La Gemara deduce, antes de decirnos el patur de qué. Podemos deducir que todo lo que la Mishnah exenta al Cohen, hablemos del caso Tamé, el Cohen Tamé, exenta todo este proceso si un Cohen era Tamé. ¿Cuándo le exenta? Porque, cuando es Tamé, cuando es un trabajo que, el común denominador, intermedio. Pero si es Mekater, si ya es, por ejemplo, en el caso de Minjá, no nada más comet, sacarlo, sino colocarlo en el Mizbeach, en ese caso, mashma que ¿qué? Hayab. Sí, Hayab. ¿Hayab qué? Aparentemente Hayab mitavi de Shamaim. Entonces vemos que un Cohen Tamé, que hace el proceso final, no intermedio, tiene que Hayab mitavi de Shamaim. ¿Sí? Esto pregunta en contra ¿qué? En contra Rav Sheshat, que dijo que en nuestra Mishnah vemos que un Cohen que se impurificó, el hecho que los Kohanim jóvenes lo matan es porque no tiene Hayab mitavi de Shamaim. Aquí vemos que sí. Esa es la pregunta que la Gemara hace, que Rabajá hace en contra de Rav Sheshat. Viene de dice, no. Cuando dice la baraita patur, o mejor dicho, cuando dice patur en los intermedios y deducimos hayab en el final, en el proceso final, es beazará. O sea, que hay un lav y por ende hay malkut. Entonces, cuando decimos que cuando es proceso final, hayab es malkut. Y cuando es proceso intermediario, es exento de malkut. Pero mitavi de Shamayim no tiene ninguno de estos casos. Dice, un segundo, esto no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque si es así, que la Mishnah no nos está hablando de Hiyub Mitah, sino nos está hablando de qué, de Azara y Malkut, ¿sí? Tengo un problema. Hay otro caso en la Mishnah ese. Aparte de Cuéntame, otro de los casos que menciona la Mishnah, ¿cuál es Zar? ¿Qué es un Zar? Un extraño. O sea, en este caso un extraño que es un no Cohen, ¿sí? Entonces sería que un no Cohen que hace estas cosas, si hace el proceso final, tiene el Lavi Malkut, y si hace los intermediarios, está exento. Pero si hace el proceso final, ¿qué tendría nada más? Lavi Malkut, según lo que estamos diciendo. ¿Sí? O sea, pero no me cuadra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Pasuk dice claramente sobre un Zar, Behazar a Karev Yumat, pena de muerte. Entonces, seguro es que hay un caso de Behazar a Karev, el Zar a Karev Yumat, tiene pena de muerte. Hay un caso de Zar que tiene pena de muerte, sería cuando es final, y cuando es intermediario va a estar exento de pena de muerte. No de o sea, que cuando sea final va a ser pena de muerte y no lav y azar, y no lav y malkut nada más, ¿sí? Entonces, de la misma manera que zar es así, pues aparentemente también debería ser que cuando un Cohen Tamé hace, pues la misma debería aplicar que hayab, de la misma manera que hayab, que cuando es intermediario está patur, y cuando es intermedio está hayab, cuando es intermedio está patur, y cuando es final está hayab. En zar es que mitad, pena de muerte, pues también en Cohen Tamé, que es otra, se mencionan otras provisiones juntas, es lo mismo, hayab mitad en final, o patur de mitad cuando es intermedio. Se vuelve la pregunta, vemos que un Cohen Tamé, aparentemente al igual que Zar, que acabamos de comprobar que Zar es así, un Cohen Tamé también tiene que, cuando es el proceso final, tiene Hiyub Mitah Vida Shamayim.
No, eso es en Zar. O sea, a pesar que la Mishnah menciona Zar y Cohen Tamé y otras prohibiciones, eso puede ser que aplica nada más para Zar, pero para Cohen Tamé, eso nada para la prohibición de Zar, pero cuando es un Cohen Tamé, es Hayab y Patur, pero diferentes tipos de Hayab y Patur, Hayab Malkut y Patur de Malkut. Dice la, pero un segundo, todavía no me cuadra esto. ¿Por qué no me cuadra esto? Porque según esto, ¿qué me acabas de decir? Que en un Cohen Tamé, cuando es proceso final, ¿sí? Es Malkut, a diferencia de Zar, entonces no hay pregunta, ¿sí? Malkut. Y cuando es intermedio, ahí está Patur de qué? De Malkut, no tiene nada. No me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque hay una varita que dice claramente respecto a Yotzek y Bolel, que es respecto a Korban Minja. Yotzek es cuando vierte aceite sobre la harina y Bolel es cuando lo mezcla. ¿Que eso es un proceso final o intermedio? Intermedio, definitivamente. Está escrito en la varita, ¿cuál es la fuente que un cuéntame que hace Yotzek y Bolel, que está prohibido? ¿Cuál es la Zara? Que haya Zara, advertencia y Malkut. Sino que está escrito que Doshim y Yu, Velo y Harelu. Si hay un lav. Y si hay un lav, un segundo. Sí. Entonces, si hay un lav meforash, si hay un lav, entonces seguro hay Azara, hay Malkut. Entonces, seguro tenemos que decir que no puede ser que cuando decimos Hayab en proceso final es Malkut y cuando es intermedio no hay lav, porque aquí está escrito claramente que Yotzek y Bolel, que es intermedio, inclusive está principiante, ¿sí? Es principio, hay lav. Entonces, seguro de aquí vemos de que cuando dice Hayab es Hayab mitad. Y cuando es intermedio está Patur mitad, pero hay todavía que lav. Se vuelve la pregunta. Dice, no. Esta baraita última que mencionamos, que Yotzek y Bolel, que son procesos intermedios, o como dije inclusive al principio, hay un lav, no es un lav de la Torah, es un lav, una provisión de Rabbanán. Pero se basa en un pasuk que trae la baraita. No, el pasuk es simplemente un apoyo de la Torah, una smachta, ¿sí? Pero en verdad es de Rabbanán. O sea que mi doraita, en realidad podemos decir que cuando es proceso final, en Cuéntame, Hayab, Malkuti, Surlav, y hay Malkuti y todo, Hazara. Y cuando es intermedio o principio, ¿sí? Ahí no hay lav, no hay provisión de la Torah en absoluto, está patur. O sea, patur de lav, no hay patur de Malkut, no hay nada. Pero si ahí nos dice la baraita que prohibición de Rabbanán. Entonces no hay pregunta de esta Mishnah en contra de Rav Sheshat. Sin embargo, la Gemara ahorita sí trae una segunda pregunta de una baraita, que ahí sí está contundente en contra de Rav Sheshat. La baraita dice lo siguiente: estos son los casos que como consecuencia hay claramente Hiyuv mitabi de Shamayim. Estos son los casos que como consecuencia hay que pena de muerte del cielo, ¿sí? Y la baraita trae muchos casos, que no, la baraita en este momento no los trae. En la próxima clase, lo primero, vamos a alargar en esa baraita cuáles son todos esos casos. Aquí en esta parte de la Gemara nos trae nada más un caso de esos muchos. ¿Cuál es ese caso que nos trae aquí la Gemara? Tamé Sheshimesh. Un Cohen Tamé, muy bien, que trabajó en el Bet HaMikdash. Y está escrito Meforash. Ve'elu hen shebemitah bide shamayim. Estos son los casos que hay que pena de muerte del cielo. Y nos menciona varios casos, que ahorita la Gemara no los cita, lo va a citar en la próxima clase al principio. ¿Sí? Y uno de esos casos que dice Cohen Sheshimesh Bamikdash, un Cohen que Tamé, que trabajó en el Bet HaMikdash. Y está escrito que Meforash en la verdad que tiene Hiyuv mitah bide shamayim. Pregunta explícita en contra de lo que dice Rav Sheshat, que el deudo de nuestra Mishnah, que del hecho que los Kohanim jóvenes le pegan, seguro no hay Hiyuv mitah bide shamayim, porque si hubiese Hiyuv mitah bide shamayim no es necesario que los jóvenes le peguen. Entonces, que Rav Sheshat dice que no hay Hiyuv mitah bide shamayim. Aquí vemos claramente en la baraita que sí hay Hiyuv mitah bide shamayim. La Gemara efectivamente se queda en Tiufta, en pregunta, y tumba la opinión de Rav Sheshat. Al principio de la próxima clase vamos a ver esta baraita. Al principio de la próxima clase la Gemara va a traer toda esta baraita con todos los casos que hay Hiyuv mitah bide shamayim. Vamos a explicar cada uno y vamos a traer fuente para cada uno de ellos. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.